Y eso no solamente pasa con Huachuraba, pasa con vivir en el borde costero, por vivir en las quebradas, por vivir sobre lares volcánicos. En rigor, ejemplos en Chile sobran y el mundo donde la comprensión del riesgo sencillamente no existe, y eso hace que nos expongamos tanto como personas como autoridades. Y aquí claramente hay una responsabilidad de la autoridad y hay una responsabilidad de la ciencia también, de cómo logra sencillamente transmitir y democratizar conocimiento. Porque en la práctica, en el caso del Distrito Federal, hay mucho trabajo científico, incluso documentales de televisión que confirman los altos niveles de peligrosidad que ellos tienen, y el escenario que venía podría haber sido complejo. En el caso de Santiago, si hacemos una analogía, claramente el Piedemonte, toda la zona precordillerana es una zona de fragilidad, es una zona que debe ser protegida, es una zona de amortiguación, y hemos visto cómo gradualmente, sencillamente Santiago se ha montado sobre él. ¿Por qué es una zona de frágil, la precordillerana? Porque en la práctica hay que destacar primero que nada de que acá están muchas quebradas con sus conos de eyección, con grandes cuencas que pueden alimentarse cuando hay episodios concentrados de lluvias, cuando sube la famosa isoterma, ciertamente, y toda esa escorrentía superficial sencillamente se encajona por pequeños espacios y pendientes. Estas quebradas son las salidas naturales de volúmenes importantes, y la reflexión que uno hace es que, por ejemplo, hay viviendas en el Piedemonte que tienen unas rocas en los jardines gigantescas que le dan ese toque mediterráneo, y a veces las personas dicen: a mí no me tocó roca en mi jardín. Pero en la práctica nadie se hace la pregunta, es de dónde viene esa roca gigantesca que adorna la plaza donde mis niños juegan todo el fin de semana. En la práctica, el conocer el territorio, su historia, su currículum, ciertamente haría que se transformaría en tener asentamientos humanos mucho más riesgos sustentables. Pero desde el punto de vista sísmico, ¿cuál dirías tú que dentro de, por ejemplo, las comunas de Santiago? Estoy pensando, tú hablabas del sector de Huechuraba, acá, ¿no es cierto? No, sí. Es por acá. Sí, todo esto, claro. Esta zona de acá. El antiguo Conchalí, que se dividió para los de Huechuraba, antes eran Conchalí. Exacto. Claro. ¿Esta zona tú dirías que es especialmente vulnerable o...? Está más expuesta. Claro, porque la vulnerabilidad es multifactorial. Pero en la calidad del terreno. La calidad del terreno. ¿Esa es la parte más complicada? No más complicada, donde las ondas sísmicas generalmente se amplifican más. Bueno, sea cual eso sea. Es más complicado. Sea cual sea, son Huechuraba, la zona de Maipú. ¿Te acuerdas ciertamente? Que para el 2010 también en Maipú colapsó un edificio? Colapsó un par de edificios. Claro. Y hubo otros problemas, recuerdo, en Ñuñoa. ¿Te acuerdas? Un par de edificios, no sé si tenía que ver solo con la construcción o también tenía que ver con el terreno. Sí, pero hay que destacar que a medida que eso es construcción, yo diría, a medida que nos vamos acercando hacia el Piedemonte, estos suelos de origen aluvional son mejores suelos para convivir con la amenaza sísmica. Y suelos de relleno, suelos arcillosos, suelos donde el nivel freático o las aguas subterráneas están más cercanas a la superficie, son suelos donde suelen amplificarse las ondas sísmicas y por lo tanto puede haber mayor daño. Pero se construye igual. Sí. O sea, se construye por igual en Santiago. Pero ahora estamos entendiendo que lo que tú nos dices es que debería haber ciertas diferencias según donde uno viva. ¿Quiere decir algo el comandante? Sí, mira, yo quiero hacer una precisión. Independiente que uno vea que se construye igual de la superficie hacia arriba, para que se entienda simplemente, hay estudios de mecánica de suelo que están asociados a las construcciones. Y en Chile tenemos zonificación de zona. ¿Qué es eso? Significa que, como plantea Marcelo, nuestro país tiene distintas zonas, ¿cierto? Distintas zonas que generan distintas formas de cómo hacer el estudio respectivo de fundación de esa estructura. Por tanto, las fundaciones de estructuras en Huechuraba son distintas a las fundaciones que se puedan dar en un edificio en el centro de Santiago. Son distintas. Son distintas. Desde el punto de vista de la ingeniería, en el punto de vista del diseño de la ingeniería y de la construcción, son distintas.